Listo. No se preocupe. Muy bien, pues bienvenidas a las que están aquí el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí en una emisión más de pues, pláticas que estamos haciendo de Clan. Que justamente lo que buscamos con este proyecto pues, es ampliar la cultura del deporte, que la verdad aquí en México está bastante escasa, pero tratamos de poco a poco que la gente vaya entendiendo el por qué el deporte es importante y por qué mejor manera de conocerlo a profundidad, ¿no? Y como el deporte hay muchas áreas que lo abordan, una de las áreas que no podemos dejar de lado es la parte de la justicia, de la parte del derecho, ¿no? Si bien aquí el profesor no me dejará mentir, el derecho juega un papel importantísimo. Y pues para hablar de este tema traemos a un experto que en este caso es el profesor Jalil. Muchísimas gracias, profe, por estar aquí. Bienvenido. Contrario, un gusto y gracias por la invitación, por tomarme en cuenta en este gran proyecto de Gran CAS. Muchas felicidades y bueno, qué gran oportunidad de platicar sobre el deporte con todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, profe. Y pues para los que no conocemos el currículum del profesor, les platico un poco para que sepan por qué es el invitado, por qué realmente es el que está aquí como principal ponente. Y el profesor es licenciado y cuenta con una maestría de Derecho en la Facultad de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. También ha sido notificador, proyectista y miembro suplente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Es uno de los asociados fundadores de la Asociación Mexicana de Investigación Jurídica, además de que también es uno de los impartidarios y catedráticos de la Universidad YMCA y también de la Universidad del Valle de México. Además de que ha publicado y es coautor del libro del Derecho Deportivo Mexicano. Y yo creo que nos podemos pasar horas y horas hablando de su currículum, profesor. La verdad es que está muy, muy extenso, pero yo creo que con esto se pueden dar una idea de la magnitud y el conocimiento que usted tiene. Así es, muchas gracias. Sí, no se trata de media hora hablar del currículum, no se trata de eso. Así es, profesor. Y bueno, cuéntenos, profesor, ¿por qué sería importante hablar del derecho deportivo? Y yo creo que para empezar, cuéntenos qué es el derecho deportivo, ¿no? Realmente creo que lo hemos escuchado, algunos no. Qué mejor que empezar con definir qué es el derecho deportivo para que entiendan hacia qué dirección vamos con esta plática. Claro que sí. Primero, bueno, muchas gracias de verdad por la invitación y por tomarme en cuenta en una plática donde tiene que estar inmiscuido pues una rama de las ciencias sociales como es el derecho, que es entendible que con el paso del tiempo se haya quedado un poco en el olvido para el deporte, el derecho mismo. Realmente el derecho se empezó a involucrar de manera fuerte a finales de los años 80, principios de los años 90 del siglo XX. Realmente no llevamos muchos años donde el derecho se empieza a involucrar con la sociedad, con los deportistas, con las federaciones, con toda la comunidad deportiva sobre este tema, ¿no? Esto alguna vez uno de los abogados suizos que pertenece al Comité Olímpico Internacional, François Carrà, lo llegó a explicar, donde decía que esta interacción entre el derecho y el deporte, de una manera fehaciente, pues se daba en estos años, ¿no? Principios de los 80, finales de los 80, 90 del siglo XX. Para esta fecha, pues ya estamos hablando que ya han pasado un poquito más ya de 30 años, ya casi 40 sobre este tema. Y lo más interesante es saber, bueno, ¿qué tendría que definirse? ¿Por qué esta ciencia social se involucra? Pues, en primer lugar, como bien dices, ¿qué es, no? ¿Qué es el derecho deportivo, no? ¿Por qué este derecho deportivo tiene que ser importante? Bueno, porque el derecho deportivo lo que busca es el regular a través de diversas normas de carácter público, privado y social, el entorno del deporte, asimismo, a los que organizan, a los que planifican esta actividad y que a su vez, pues por supuesto, sabe que tiene valores éticos, valores jurídicos en un lugar y tiempo determinado. ¿Qué implica el estudiar este derecho deportivo? Implica una teoría jurídica donde esta teoría jurídica del deporte lo que tiene es empezar a analizar con qué componentes se debe de construir esta materia, ¿no? ¿Qué debe de estudiar?
Pues siempre hemos dicho nosotros, los catedráticos, entre ellos, por ejemplo, el maestro David Hernández, que también ha sido catedrático de la Universidad de la UAI, su servidor, que lo que se debe de construir es en el estudio de la relación que tiene el deporte con la Constitución mexicana, por qué se tiene que regular como un derecho humano, cómo se estructura el deporte a nivel nacional e internacional, hablar de los temas como el dopaje, el patrocinio deportivo, un tema que sí forma parte, pero siempre nosotros como abogados le decimos el derecho del fútbol, porque también es otro temazo ahí que tiene que ver, hablar del derecho del fútbol como que es un poquito aparte porque engloba otros esquemas relacionados con el derecho deportivo y por supuesto no podemos olvidar la justicia deportiva, ¿no? Esta justicia deportiva en diferentes tipos y clasificación que hemos hecho, que en un ratito, pues, con el tiempo lo vamos a explicar de una manera más clara, qué tiene que ver y cómo se clasifica esta justicia deportiva, ¿no? Hay muchos temas, por supuesto que sí hay muchos más, pero como que a grosso modo, muchas veces ya es la relación que tiene que ver con esta materia en sí. Muy bien, profe. Como usted va diciendo, ¿no? O sea, el derecho deportivo abarca muchas áreas que a veces no pensamos que aborda o que dejamos por lado, pero realmente el derecho deportivo es una infinidad de mundos. Nosotros podemos ver un evento como las Olimpiadas, pero no vemos realmente la parte legal que juega y la parte legal por detrás que hay, ¿no? Y no solamente en el evento, sino la parte que involucra a los deportistas, que es justamente con lo que... Sí, y le acabas de dar un tema, ¿eh? Para eso, para los Juegos Olímpicos, nosotros le denominamos la Lex Olímpica, el derecho que tienes de ir a unos Juegos Olímpicos, de participar en ellas, la estructura, quiénes tienen que ir, o sea, ese es otro de los grandes temas que a nivel internacional se ve, ¿no? Por darte el ejemplo, como ahorita como lo abordaste, dije, no, bueno, la Lex Olímpica, por supuesto que sí, todo lo que infiere en el derecho de participar en Juegos Olímpicos, pero cómo se lleva una estructura legal dentro de ese esquema. Claro, como dices, es un tema más grande, imagínense, ¿no? Entonces aquí nos llevaríamos más de 2 horas solamente de hablar de unos Juegos Olímpicos y toda la profundidad que tiene legalmente, ¿no? Pero justamente queremos Así hablar es. de la parte de los deportistas, porque nosotros vemos a un deportista de alto rendimiento, un jugador profesional, fútbol, NFL, lo que sea, y lo vemos en el campo desarrollándose y todo bien padre, ¿no? Y podemos verlo un poquito más a profundidad con la parte del rendimiento, con la parte del entrenamiento, pero hay una parte que no llegamos a ver nunca y muy pocos comprenden y realmente muchos no entienden, que es la parte legal, es la parte Así de es. su contrato. ¿Qué importancia tiene que un atleta o un deportista profesional tenga un contrato? Mira, es aquí, híjole, hay un tema también amplio que son los contratos. Un contrato en sí, para que se entienda, es una manifestación de voluntades donde hay derechos y obligaciones de dos partes, ¿no? Normalmente nosotros decimos bilateral, porque hay un contrato de prestación de servicios, es un contrato profesional, pero hay que ver a qué tipo de deportista va dirigido, ¿no? Y qué tipos de contratos hay sobre este tema. Que este tema, bueno, primero, el deportista aficionado, que es una clasificación. El deportista aficionado, bueno, pues es aquel que empieza en el deporte, empieza a aprender lo que es el deporte, que ocasionalmente va a un deportivo 2 veces a la semana. ¿Cuántos de nosotros aprendimos así, no? Íbamos 2 veces a la semana a practicar un deporte, tú invertías, pero bueno, pues voy aprendiendo y no pasa nada, ¿no? Bueno, y ahí está nomás la obligación del entrenador o del profesor que te enseña tu deporte que quieres, llámese natación, fútbol, básquetbol, lo que tú quisieras, ¿no? El deportista de rendimiento es aquel que se convierte de ser aficionado, el que va nomás ocasionalmente, a convertirse en un deportista que ya va 4 veces a la semana a 6 veces a la semana. Es decir, que ya cambió la mentalidad de saber que le gustó su actividad, que ya lo están viendo con buenos ojos porque puede destacar en su deporte, y entonces ya no va 2 veces a la semana, va de 4 a 6 veces a la semana, lo que implica una exigencia técnica, una exigencia física, psicológica, emocional de este tipo de deportista que en muchas ocasiones nos ha pasado verlo con pues, deportistas estudiantes, ¿no? Deportistas que tienen una carrera, pero también que son de rendimiento
dentro de esta clasificación, ¿no? Entre otros tipos de deportistas que hay en este rubro. El deportista de alto rendimiento, y esto ya va y ya puede entenderse en otro esquema. El deportista de rendimiento es aquel, como bien dice la ley y todos sabemos, es aquel que ya pertenece a una selección nacional, que ya está una preselección nacional, y entonces su exigencia es mucho mayor porque ya no solamente compite a nivel nacional, ya compite a nivel internacional. Por supuesto, y aquí vienen, como bien dicen, bueno, ¿y qué contrato celebra? Depende. Porque un deportista de alto rendimiento a lo mejor firma una carta compromiso de que mientras él esté de buen rendimiento y obtenga resultados, Istria-Telta de alto rendimiento, que ya pertenece a una selección nacional de esgrima, de natación, de gimnasia, de básquetbol, bueno, pues se compromete a mantener su rendimiento deportivo para que el Estado le ayude, le estimule con dinero, con artículos deportivos, alguna beca, y eso es al menos lo que la ley te dice, ¿no? Ya el atleta que ya está postergado en la selección, lo más seguro es que ya pueda obtener un apoyo económico, pero aún así sigue siendo un apoyo, no está viviendo del deporte, eso es lo que cambia la cuestión. Al Marco, ¿por qué? ¿Qué le ha pasado a grandes atletas? Híjole, ya acabó su carrera y ahora ¿qué tiene que hacer? Una carrera deportiva. Está viendo si concluye una carrera académica, está viendo si se convierte en un entrenador, como muchas veces a veces en el fútbol lo vimos. ¿Cuántos jugadores de fútbol acabaron su carrera deportiva como futbolistas y ahora están viendo la oportunidad de ser entrenadores para ya vivir de este negocio, ¿no? Aparte, ¿no? Y hay otro tema muy interesante que es el deportista, que está al nivel de alto rendimiento, pero ya es profesional. Y ya el deportista profesional ya es, por supuesto, el que tiene un patrón, como se llame, club, un dueño de una arena, el dueño de un gimnasio, él es el trabajador, pero la parte importante del deportista profesional recibe una remuneración. ¿Ok? Ya recibe un sueldo, ya recibe un salario por ese trabajo. Y entonces aquí el tema de contratos vendría, ¿qué tipo de contrato y a dónde lo clasifico? Por supuesto que un atleta de rendimiento o aficionado nunca va a firmar un contrato porque no tiene, porque obviamente en estos casos es difícil porque está aprendiendo, no tiene aún los resultados idóneos para tener este tipo de circunstancias. El atleta de alto rendimiento podrán llegarle contratos de patrocinio deportivo. Eso sí puede pasar con un atleta de alto rendimiento. ¿Cuántas veces no hemos visto a cierto tipo de atleta en la televisión que ya lo apoya una marca, un banco, una refresquera, etcétera? ¿No? Eso es que ellos firman un contrato muy específico. Pero ya tú como atleta profesional, ya el que ya te dedicas, tú firmas un contrato que normalmente son contratos de prestadores de servicio con una empresa. Es decir, vamos a pensar el fútbol tiene un contrato de prestación, por supuesto, con el club, con el equipo, y él sabe qué condiciones de trabajo va a operar, cuántos van a ser sus días de descanso, cuánto tiene que generarse, cuánto le van a pagar al año, cuánto le van a pagar al mes, por la jornada deportiva, qué primas va a obtener por establecidas por haber ganado un campeonato, etcétera. En otros casos de otros deportistas profesionales, se les pagará por el evento. Vamos a pensar los luchadores como tal en la lucha libre, estos profesionales, que a lo mejor nomás les pagan, perdón. Bueno, sí les pegan aparte, pero aparte es la paga que tengan de la función. A lo mejor dicen, ok, por esta función, por haber sido estelar, se te va a pagar, no sé, un ejemplo, 3,000 pesos. Ok, perfecto, 3,000 pesos, ya con eso. Si tú ves en un boxeador, el contrato es de acuerdo, pues si gana o pierda la pelea, ¿no? Pero hay una bolsa garantizada para los dos. Si pierdes, te ganas, no sé, 3 millones, ¿no? Si ganas, vas 10 millones. Ok, perfecto, pero ya saben que por eso se prepararon todo este tiempo para llegar a ese evento deportivo. Entonces, sí hay diversos tipos de contratos donde manifiesta tu voluntad, que normalmente pueden ser un patrocinio deportivo, puede ser por una cuestión de carácter de servidores profesionales, ya porque ya te contratas.
y rentas tu tiempo. Y eso normalmente dentro del ámbito del deporte. No quiere decir que sean los únicos, pero si hay cartas compromiso, si hay manifestaciones de voluntad porque eres un deportista, y habrá otros tipos de contratos que se asuman dentro de su carrera deportiva. Pero lo más regulares son estos dos. Súper, profe. Aquí entra un aspecto muy importante. ¿Qué pros y qué contras tiene un deportista al momento de que firma un contrato deportivo? ¿A qué, pues prácticamente a qué se atiene, ¿no? Porque así como dicen luego que el contrato puede ser algo bueno como algo malo, ¿qué le puede pasar al deportista? Toda esta cuestión. Fíjate que al deportista en términos, por ejemplo, en el fútbol, que es lo más común, en el fútbol puede tener un contrato con un representante legal, es su representante para negociar con los equipos y con quién irse. Eh, en la mayoría de ocasiones es bueno porque el deportista, hay que ser claros y concretos, no tiene el tiempo para estar ocupándose de los aspectos legales, ¿no? Incluso en el estatuto de FIFA te pide que para ser representante legal, pues tú tengas estudios en derecho deportivo, en derecho del fútbol, en derecho corporativo, estudios de especializados sobre este tema, porque son las exigencias de FIFA que te pide para ser un representante legal de un jugador. Porque aparte, si tú cometes el error como representante legal, tú pagas los daños que hayas ocasionado para ese jugador. Entonces, muy pocos lo saben, muchos, ay, qué fácil ser representante legal, no. Ya cuando por una mala operación, no sé, perdió el jugador 5 millones de pesos o de dólares en euros, pues eso los tiene que pagar el representante, porque él fue el que ocasionó ese daño. Entonces, hay unas circunstancias que ahí operan. Normalmente en el fútbol, que es lo más común que puede operar, yo te puedo decir, son afortunados los que tengan un contrato porque garantiza la relación entre el club, entre el equipo, en que existe esta relación laboral, por supuesto, para este tipo de jugadores. ¿Cuáles son los contras de no firmar un contrato? Híjole, la promesa de pago, ¿no? Te prometo que te pago mañana, te prometo que te lo paso pasado mañana, ¿no? Y es la promesa de pago, o sea, nunca puede llegar. Hay una diferencia y eso cabe mencionar. A veces la relación laboral no es necesario que firmes un contrato. La ley no te lo exige en el ámbito laboral. Y en el ámbito del deporte, algo que tiene relevante y curioso, porque yo también lo llamo curioso, es que en ocasiones sí hay un pacto de caballeros. Digo, yo he trabajado como juez de natación ya por más de 21 años y yo sé que me van a pagar al final de la temporada. O sea, yo ni exijo el pago, me lo hacen como en una cuenta particular y me van sumando cuántas competencias fui a trabajar y ya al final me lo pagan, porque aparte así nos hemos acostumbrado nosotros. Hay muchos deportes que acaba el evento deportivo y te pagan. Entonces también opera para el ámbito de la comunidad deportiva esta circunstancia. El deportista, cuando es profesional, por ejemplo en la lucha libre, yo los he visto, pasan por su sobre y se retiran. O sea, sí, así de fácil. Ya no hay un necesariamente, pero hay códigos, hay condiciones de acuerdo al deporte que estés practicando. Entonces, normalmente ya los deportistas profesionales de grandes equipos, de grandes empresas, hay un contrato de por medio porque también la empresa se debe de cuidar de qué firmó para garantizarlo ante los demás, ¿no? Entonces, sí, como dices, hay pros y contras, pero de acuerdo también al deporte que se esté llevando acá. Súper, profesor. Aquí hay una cuestión que luego como que muchos no entendemos de los contratos, que es, por ejemplo, un caso, por así decirlo, particular, en el caso de la NFL, es, por ejemplo, el de Patrick Mahomes, que es el que acaba de firmar, y el que se considera ahorita pues el deportista a nivel mundial mejor pagado, ¿no? Uh -huh. Aquí cómo funciona la parte del pago. El pago dicen que el contrato es por 500 millones de dólares por 5 años, garantizan 475,000, ¿no? Por decir. La cuestión del pago realmente lo que le van a garantizar y lo que le prometen con el contrato es lo que realmente gana o hay alguna cuestión que deba de ahí entrar de por medio, por lo cual no se le da el total que se le está asegurando. Bueno, las condiciones laborales en este caso, por ejemplo,
vamos a poner, como bien dices, con este ejemplo de esta circunstancia, ok, le garantizan con ese contrato que te deben al cumplir el año o al mes una cantidad. O sea, realmente nosotros en México nos hemos acostumbrado que cada quincena tú cobras, ¿no? Ese es un cobro que tú ya lo tienes garantizado porque ya estás en el club, porque estás en el deportivo y te lo van a pagar y te dicen, esta es tu quincena y no pasa nada, ¿no? Para este tipo de jugadores, lo que pasa es que hay ciertas condiciones. Las condiciones de trabajo, es decir, él le van a pagar toda esa cantidad siempre y cuando cumplan las condiciones. ¿Cuáles son? Las que llegue a tiempo, las que entrene, las que cuando te convocan vayas a participar en el lugar que te dijeron, no pongas obstáculos para ello. Entonces, eso es una manera, y que no baje tu rendimiento deportivo. Esa es una que normalmente siempre se maneja, no bajar el rendimiento deportivo. Cuando llegas a tener un problema de un rendimiento bajo, hay deportes que sí te castigan en lo económico, ¿no? Eso sin duda así como que, oye, ya no estás dando el ancho y todavía quieres ser titular, no juegas, no entrenas, etcétera, pues cómo quieres que te pague, ¿no? Tú mismo me estás cambiando las condiciones de trabajo. Y entonces ahí, pues entonces ya empieza una negociación de cambiar el pago que primariamente se había tenido. ¿Qué pasa con los contratos? Los contratos se pueden cambiar en su momento cuando las dos partes están de acuerdo. O sea, si hay una cláusula, normalmente nosotros como abogados, lo que le llamamos una innovación, renuevas el contrato o cambias las condiciones de ese contrato original por lo que estás viviendo. Entonces, pero los jugadores normalmente de fútbol, y fútbol americano, ni se diga, ganan una millonada en dólares. No solamente es el contrato que ellos tienen, ¿eh? Es el contrato de que garantizan con patrocinadores que ya llegan con ellos. Por supuesto, no llegan a promoverte por 5 pesos, ¿no? No, llegan por 1 millón, 2 millones de pesos, porque tú vas a hacer la imagen y vas a hacer de esa marca deportiva, de una, no sé, de alguna bebida alcohólica, normalmente son las cervezas, no, o algún carro, ¿no? Que promuevan o que sea patrocinador, pero ahí va, ¿eh? Eso es lo que normalmente cuando no ganan los deportistas por lo que les pagan, ganan por los patrocinios. Entonces ahí medio se compensa y muchos dices, oye, pues no sé, un jugador mexicano con tal eh, ganancia porque tiene más dinero, ¿ah? Pues, pero nomás pregúntale qué patrocinios tiene. Lorena Ochoa, como jugadora de golf, tenía un pago, pero ella con qué también ganaba, pues Banamex la patrocinaba y entonces ganaba un poco extra por ahí, ¿no? Entonces son estas condiciones que te digo que al menos se ven jurídicamente, ¿no? Las condiciones te las mismos se estipulan en el contrato para saber cómo te van a pagar y además qué porcentaje se te va a pagar por mes, cuánto se te va a pagar a la quincena, para garantizar y entonces que el jugador no vaya a demandar, que esa es otra situación. En Estados Unidos sí se dan mucho las demandas de jugadores a los equipos profesionales, pero cuando ya la relación se rompió por completo y ya no hay un acuerdo entre ambos. Ya es así, no me interesa tu demanda y que me paguen lo que me tengan que pagar. Y aquí entra un tema también muy importante. Una cuestión es el deporte ya profesional internacionalmente, que la verdad vemos que está regulado de una manera, pero aquí en México, con los deportistas que nosotros conocemos, que son figuras públicas, que vemos en las Olimpiadas o en cierto evento deportivo, se regula de la misma manera un contrato con un deportista mexicano que a nivel internacional cambia, las cantidades llegan a cambiar, el proceso es muy diferente. ¿Qué puede decir aquí al respecto, profesor? Fíjate que aquí vamos a pensar un jugador de que, sobre todo de fútbol, que cuando va al extranjero, el representante legal es el que va a negociar entre los dos equipos. No cambia nada, o sea, así como puede llegar un representante que esté negociando un argentino a irse al Barcelona, por ejemplo, a un brasileño a Europa, pues pasa igual con un mexicano porque las reglas ya están establecidas, es decir, tú debes de negociar con cuánto se va, qué prima se le va a pagar, cuánto se le va a pagar al club donde sale. Entonces, todas esas negociaciones, por eso cuando ustedes lo mismo lo escuchan en la televisión, es muy curioso cómo se pueda manifestar. Híjole, están en la negociación de que fulanito, que Vela, se va a ir a Europa por la cantidad de tantos millones de pesos, ¿no? O por euros, hasta te los ya manejan en euros, ¿no? ¿Pero qué?
¿Por qué no te lo dicen así? Porque nomás están calentando un poco el ambiente de decir que sí se va, cuánto están negociando, por cuánto están negociando, y al final va a ser posiblemente otra cifra con los abogados de ambos equipos. Y el intermediario, porque para eso tienes un intermediario como abogado para saber de, mira, el equipo que te quiere retener te dice que te va a mantener la cantidad y el que te quiere llevar te está comprando por lo doble. Pero es Europa, o sea, ya hasta te dicen, ¿te quieres ir a Europa? No, que sí, vámonos, ¿no? Entonces es muy curioso cómo de esta manera se juega económicamente dentro de las tarifas para llevarte a cabo en un evento deportivo. O sea, realmente lo ven y lo vamos a ver con lo profesional. Y con un mexicano beisbolista, porque aparte somos muy buenos en el béisbol y algo que pocas veces hablamos es cuando grandes ligas. Bueno, las grandes ligas pues obviamente va a ser en dólares, te vas a ir como jugador, te vas a establecer un precio y las negociaciones van a ser lo mismo entre ambas escuadras, ¿no? Entonces pues, ya van con cuánto precio te vas a ir a negociar. Y muchos de los mexicanos dicen, no me importa, yo me voy mientras sea, me paguen en dólares, yo soy feliz, ¿no? Por supuesto, o sea, y a veces, muchas veces lo que hace el deportista mexicano es irse a un bajo precio porque ya estando ahí, si dan los resultados, le van a ir aumentando. Y hay gente que se va con gran precio, no lo dejan jugar y está ocupado en la banca, ¿no? Y a veces nos ha pasado. Ejemplo, ¿qué le pasó a Ochoa? ¿Qué le pasó a este chico del Atlas que se fue, que era el gran capitán? Pues se fueron a un lugar que les pagaban poco, pero fueron creciendo deportivamente hasta ya cobrar bien, ¿no? Entonces, muchas veces llega a suceder esto en el deporte, pero no en todos los casos. Mucha gente dice, no, yo no me voy por abajo de, no sé, 1 millón de pesos, ¿no? Oye, te están ofreciendo 800, ¿no? 1 millón o nada, ¿no? Entonces, no, pues quédate en México. Entonces, a veces la reflexión llega, bueno, ¿por qué no te vas? Pues depende del representante. Hay gente que la piensa, dice, no me importa si estoy en tercera división, pero ya es Europa, ¿ok? Oye, no me importa si me voy a las ligas menores de béisbol, pero ya estoy en Estados Unidos y estoy cobrando en dólares. Y van creciendo conforme a su trabajo. Y eso es lo que cambia también el esquema relacionado a ello. Vaya que sí, creo que ese punto es el clave, ¿no? El de saber por qué, profundizar un poquito más y entender el razonamiento de la gente. Aquí algo que también quiero que aclare y que quede como más concreto es que luego vemos en las noticias, ¿no? Este típico de, es que a los deportistas no les pagan. Y hay que diferenciar, porque hay deportistas que están bajo contrato y hay deportistas que tienen un apoyo o una beca deportiva. Ujú. Es muy diferente, ya desde ahí ya va muy diferente la cuestión. ¿Qué nos puede decir cuál es la diferencia y el por qué una beca es muy diferente a un contrato? Mira, la beca deportiva, algo que hay que hacer referencia es a dónde está ubicada una beca deportiva. Y lo mencioné hace ratito, con los atletas de alto rendimiento que ya pertenecen a una selección o preselección nacional. Es decir, los que ya representan a México, ya están en un equipo, ya los están apoyando, pero esta beca no llega así porque sí, ¿no? Como digamos, no llega por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede normalmente con este tema? Es un tema donde el deportista de alto rendimiento ya está en las pruebas. Puede suceder, híjole, ¿cómo? Más bien, ya llegas con un punto de clasificación, estás siempre atento y la Federación Mexicana a la que pertenezcas te propone a CONADE. ¿Sabes qué, CONADE? Yo tengo un atleta de alto rendimiento que va para selección, por favor, empieza a apoyar con el programa de becas. Entonces, ya CONADE hace toda la gestión junto con la Federación Deportiva y entonces empieza el apoyo y el estímulo, que incluso en la Ley General de Cultura Física viene el pago en dinero, obviamente es la beca, pero es una beca que se te puede quitar cuando la Federación Mexicana toma la decisión de, ¿sabes qué? Retírale la beca porque ya bajó su rendimiento de poco y ya no me da resultados. ¿Ok? Llega a ser muy polémico este tema, por supuesto, porque muchos atletas dicen, es que no me pagan mucho, es que me pagan poco, bueno, es que la propia CONADE, a través de un reglamento interno, que maneja mucho y que manejaba, recuerda mucho este tema del fondo
para los atletas, en este caso el FODEPAR, un fideicomiso para los atletas de alto rendimiento. Ese fideicomiso te decía qué atleta, bajo qué condiciones tenía que ganar una beca o cómo lo tenía que hacer. Bueno, pues ahí te estipulaba cuánto le daban a un atleta cada mes de acuerdo a los resultados. Si tú ya eras por ejemplo, se menciona mucho un atleta olímpico y obtuviste una medalla, pues el atleta olímpico que ya tiene una medalla es vitalicia su beca, ¿eh? O sea, muchos de los que hoy siguen y fueron olímpicos de hace mucho tiempo reciben su dinero cada mes, así, así, como relojito. Los atletas que están siendo seleccionados, pues depende mucho. Si en centroamericanos fuiste medallista de primer lugar, tendrás un apoyo. En panamericanos, si no mal recuerdo, la tabla iba en primer y segundo lugar, no el tercero. Primero y segundo sí tenían un apoyo económico. Y ya, obviamente, pues ya el seleccionado ya de Juegos Olímpicos primero, segundo y tercer lugar. Y esa es la manera en la beca, cómo se te va apoyando, pero es de acuerdo a tu resultado y de qué manera. Hay, obviamente, pues atletas que ya son mega olímpicos, que ya tienen su medalla, le van a estar pagando mensualmente. Y otros que por su edad, por su experiencia, porque van aprendiendo a ser seleccionados, pues a lo mejor se les pagará muy poco. O sea, poco te puedo decir 3,000, 5,000 pesos al mes, ¿no? Pero es una beca, o sea, tú no estás viviendo, y esa es la gran diferencia, no es una ayuda, es así como lo tienes que entender. El Estado te ayuda, pero no es tu fuente, o no debe ser tu fuente principal de ingresos. Y muchas veces se ha malentendido esta situación. ¿Por qué? Es que con ADE, no, espérate. El deportista sabe muy bien que es una ayuda, por eso es un estímulo y una ayuda que recibe del Estado. Por eso se le llama un deporte compensado, donde el Estado dice, híjole, yo sé que estás dejando muchas cosas por el deporte, pero ahí te va una ayuda. No es una dádiva tampoco, él sabe que de acuerdo a los resultados te va a ir subiendo el dinero para cada mes y tú te apoyes para comprar cosas. Pero pues también es el otro lado del sector privado, el sector social, pues tu familia, tus padres, tú mismo, qué has hecho para obtener un poquito más de recursos, porque es cierto que me tocó ver atletas de muy buen alto rendimiento, pero ellos se pagaban el viaje a los juegos. O sea, iban a campeonatos mundiales y ellos se pagaban el viaje. Ellos nomás son lo único que pedían. ¿Sabes qué? Dame el aval para viajar a Rumania para el campeonato de esgrima que me va a dar puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos. Y ellos se pagaban el viaje, o sea, nadie se los pagaba. O sea, muchos incluso jueces, a mí que me ha tocado ver compañeros jueces, tú dime qué nos dan. ¿No? Ay, qué bonito que van a viajar, ¿no? Pero el viaje a un congreso mundial que va a ser en, no sé, en Arabia, te lo pagas tú. Si vas a ir a un campeonato mundial, te lo pagas tú. O sea, realmente hay ciertas consideraciones que tú debes saber, bueno, ya si la federación se porta buena onda contigo y dice, bueno, ayúdate para tus chicas, te doy tanto dinero, te dará el apoyo, ¿no? Te lo dará, pero es lo que no es digo. Ahora, el contrato como tal, eso cambia. Cuando tú ya trabajas, cuando tú ya vives del deporte, las condiciones cambian. Aquí ya no es la dádiva, es lo que tú te prometieron de pago cada quincena, cada mes. Por eso tú como trabajador debes de saber diferenciar. Y en la propia Ley Federal del Trabajo te lo dice, bueno, ¿cuáles son los tipos de contrato? Los que son por temporada, vamos a pensar en los jugadores de fútbol americano, en los jugadores de soccer, ¿no? Que son por temporadas. Y ya sabes, bueno, los contrataron por 2 temporadas y hasta los hemos escuchado siempre en la televisión, ¿no? Pues mira, qué padre que por 2 temporadas te contratan. Hay por pago por evento, como tú lo haces por ver una pelea de un luchador o de un profesional del boxeo, mira, les voy a pagar el pago por evento, pero a ellos también se les paga el evento. Pero es más fácil o más exigible pedirles bajo un contrato que te respondan. Y saben cómo resolver esa situación. Y esos son los dos grandes cambios. O sea, realmente a veces, muchas veces he considerado y lo hemos platicado en clase, se ha malentendido la situación de una beca. La beca es un apoyo, pero hay gente que realmente, sí te puedo decir, sí vive al 100% de esa beca, ¿no? Y entonces cuando te la quitan, híjole, pues te quitaron tu dulce y ahora qué hago, ¿no? O sea, están volteando qué hacer porque pues no saben otra cosa que hacer y están tratando de vivir a través de esa beca, ¿no? Y hay muchos deportistas de alto rendimiento que ya
los dejaron de apoyar porque ya no dan resultados. O sea, dices, oye, ya no eres ni seleccionado, quieres seguir viviendo y todavía quieres que te beque, no inventes, pues no, ya no se puede. Entonces la federación opta por decirle a la CONADE, a este atleta le retiras la beca. Lo único malo es que a veces las relaciones, pues en el deporte es mucha política, mucha relación pública, y si llegas a tener una mala relación con el presidente de la federación, pues lo más seguro es que, ¿qué crees? Adiós, te vas, y como dices César, que te cortan la cabeza, o sea, dicen, no, te quieres llevar mal conmigo, le quieres pegar, te quieres poner con Sansón a las patadas, te vas. O sea, hay que aprender que sí el deporte es mucho de política, mucho de la relación humana. No quiere decir, y ojo, ya claro, pues que estés atrás y besándole la mano. No, tú haz tu deporte, tú haz tu trabajo, tú haz las cosas bien, tú entrena. Dicen, pues manéjate en un perfil pues, adecuado, ¿no? Pero sí, no, y que si te ganaste un lugar, defiendas ese lugar porque te lo ganaste deportivamente para que obtengas el beneficio deportivo, económico y de dinero en tu carrera. Pero sí, lamentablemente muchas veces se malentiende y cambia todo lo contrario. Y además, imagínate, te llevas bien con el presidente y llega uno que le empezaste a hablar de él. No, no, lo más seguro es que te vas, ¿no? O sea, y ese empezó a hablar de mí, pues córtale el cuello y adiós a la vez. Y empiezan muchos los problemas de que no me quieren pagar, no, ya no me dan ni beca, usas los medios de comunicación para decir que tal presidente es tal por cual. Entonces, empieza una serie de problemáticas que digo metajurídicos, más allá de lo legal, es político, ficción en muchas ocasiones, ¿no? Ese es un poco el dilema en ocasiones que se da en el deporte. Sí, la verdad es que sí, profesor. Y bueno, aquí presentando al otro camarada del clan, César, bienvenido. Se le hizo un poco tarde, pero ya está aquí. ¿Cómo estás, César? Estamos bien, todo tranquilo. Ya ven, un poquito loca esta ciudad y pues por eso vamos llegando tarde, pero ya estamos aquí con todo. Qué bueno, César. Pues vamos a pasar a la siguiente parte de la plática, que justamente es como el título lo decía. Vamos a hablar un poquito de la justicia deportiva. Entonces, por favor, César, haznos el honor de abordar este tema. Ok, bueno, a ver, profe, usted me va a decir si yo estoy mal, si me equivoco en algo, pero según entendemos, la justicia es buscar un equilibrio, ¿no? Entre lo que es una ofensa y como una, ¿cómo se llama? Una compensación o una forma de disminuir los daños que se causó aparte de esa ofensa o de algún otro acto que genere pues algún daño a un tercero o a uno mismo. Entonces, en el deporte, ¿cómo se manejaría este sentido? ¿Qué es lo que se entendería como justicia deportiva o en qué momento abarcaría este concepto dentro del ámbito del deporte? Ok. Mira, algo que siempre he mencionado, la cuestión del término justicia. El solo simple término justicia es un aspecto moral de cada persona. ¿Qué implica la moralidad en este caso? Saber para que tú comprendas, y muchos decimos, es que ya cuando tienes 18, a tu edad de los 18 ya debes de saber qué es bueno y qué es malo. ¿Ok? Casi es siempre una lógica natural, ¿no? Y de acuerdo a eso, ahorita pues los veo, no sé, veo aquí en pantalla a Ricardo, Maricruz, Mari, ¿no? Pero para Maricruz, para ella su apreciación es que sí, ella hizo las cosas bien y para Marifer, dice ella, yo también. Son dos razones válidas, porque ambos tienen una razón de ser. Pero ¿qué se trata de buscar con la justicia? Otorgar y saber que los actos son legales o no. Y ese es el gran motivo. La legalidad y qué implica que si hay una ley que te dice qué hacer, tú obedezcas esa ley y que digas, mira, sí, vamos a poner el ejemplo de los contratos. Ella firmó un contrato, le dijeron que se le iba a pagar y la otra parte no puede demostrar eso, ¿no? Y también la legalidad busca que acredites tu dicho. Es decir, si César dice, no me pasé el alto, acredite que no se pasó el alto, ¿no? Al policía. Eso es lo que estamos buscando. Porque el policía te va a decir, mira, el reglamento dice que si se pasa el alto, son 20 sorjuanas, ¿no? Canijo, ¿no? Pues sí está medio caro, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso, ¿no? Pero tú con razón acredites tu dicho. Y eso es lo más interesante. La legalidad desde un punto de vista moral, pues sí, tú tendrás razón, pero ¿cómo lo acreditas?
Y aquí yo siempre digo que aunque se ha usado mucho el término común justicia deportiva, pues hablamos de buscar la legalidad de los actos, es decir, que estén de acuerdo a una norma, y que los hechos se adecuen a la norma correspondiente para buscar la justicia. O sea, mi fin es la justicia, que se me dé la justicia correspondiente, que un juez, que una persona que sabe derecho, pues me dé la razón o no. Ese es el gran punto, es decirle, por eso en México, pues sabrán y lo han escuchado, pues hay muchos jueces en diversas materias, civil, penal, administrativo, bueno, familiar, ¿no? Porque cada uno busca pues su verdad. Lo que buscamos que la verdad legal establecida en un expediente te dé la razón. Eso es lo más importante. Cuando hablamos en el ámbito del deporte, la justicia deportiva, buscamos que todos los actos sean legales. Vámonos a una de las justicias. La justicia técnica deportiva. Entonces vamos a poner, les van a quedar a caray. La que pasa en las competencias. Porque hay un juez, hay un árbitro, hay un referee. Esa es mi autoridad. ¿Qué es lo que está vigilando el juez, el árbitro, el referee? Que se cumpla el reglamento. Eso es lo primero, que se cumpla el reglamento deportivo. ¿Qué es lo que va a observar? Vamos a pensar en el juez de natación, mi experiencia. Yo como juez de natación no busco culpables, pero si veo un nadador que al momento de nadar mariposa, al llegar en el extremo, toca con una mano, decir, ya no cumplió la regla, lo descalifico. Hay aquí es lo que nosotros le llamamos, hay una infracción y que tiene una consecuencia, una sanción. ¿Cuál es la infracción? El incumplimiento a la norma. Eso es lo más importante que nosotros debemos de aprender. ¿Cuál es? El incumplimiento a la norma, es decir, el reglamento me dice que yo debo tocar con las dos manos. No lo cumplió, entonces infracciona el reglamento de la natación al tocarlo con una mano. Y entonces, ¿qué hace el juez? ¿Qué consecuencia es la sanción? Descalificación. Eso es lo que realmente uno en el ámbito técnico deportivo tiene que visualizarlo, al menos en ese esquema, ¿no? En lo técnico deportivo, y por eso hay árbitros, por eso hay jueces, por eso hay referees, ¿no? Que van a sancionar, por eso se les dice, van a sancionar la competencia, es decir, van a avalarla, van a ver que se cumpla con el reglamento y que los equipos cumplan el reglamento deportivo para que sea válido ese evento. Ok, profe. Entonces, en este sentido, el reglamento se aplica hacia ambas partes, ¿no? Hacia un juez y obviamente hacia los competidores, en coaches y demás involucrados, ¿no? Así Inclusive es. tenemos ejemplos de que se puede dar una descalificación en nivel amateur de artes marciales por el caso de la porra. Si empiezan a decir palabras altisonantes, hay veces que pueden descalificar a un peleador. Sí, 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 sí. Uh-huh. Además, porque si así lo dice el reglamento o la convocatoria del evento. Normalmente el reglamento es muy claro y si le dices, por favor, a la comunidad se les pide, porque si no, al que esté apoyando al atleta lo van a descalificar, ¿no? Eso es lo que llegamos normalmente. ¿Qué pasa en atletismo, no? En atletismo, silencio total, porque una salida en falso, ¿qué va a provocar? La descalificación de aquel que salió de manera anticipada, ¿no? Bueno, ahorita en dos ocasiones, ¿no? En natación es una, se la voló y adiós, pero hay que ver qué pasó, si fue el público el que motivó, si estuvo silencio, hay ciertas circunstancias que pueden estar pasando ahí, ¿no? De acuerdo al deporte. Pero sí, obviamente el reglamento es directamente al atleta y al entrenador, al juez que sanciona, pero también se hace extensivo a los auxiliares, al equipo de ayuda o al público en un momento dado, ¿no? Pero hay que ver en qué condiciones se afecta con este reglamento al público. Llega un momento en que si el papá se emociona y se baja y quiere agarrar a patadas al juez, no, bueno, pues en ese momento se le pide al padre que fuera de la instalación, que se retire y no lo vuelva a pisar nunca, ¿no? O sea, sí llega este reglamento hasta sancionar a los padres de familia, ¿no? Ese es el gran alcance que tiene. Ok. Y por ejemplo, en su opinión, ¿qué pasaría si llega un competidor que no conoce el reglamento o que conoce un reglamento anterior? Ahí, ¿cómo fungiría en esta parte de la parte de la justicia deportiva?
Híjole, ahí os voy a aplicar la máxima del derecho. El desconocimiento de la ley no la exime de su cumplimiento. Y ahí sucede que ya hay un reglamento vigente y el que lo tendría que conocer para pasarles este conocimiento es el entrenador. O sea, el entrenador es tu portavoz en la competencia. O sea, tú como atleta podrás desconocer cosas porque tampoco te pones a leer un reglamento. A mí me pasó, yo nunca leí el reglamento. Me decía mi entrenador, tienes que hacer esto, esto y esto. Ya, y sí, profe, ¿no? Y ahí pongo por mi cara de espanto. Y ahora, y esperando que no te descalificaran de saber qué te haya pasado, ¿no? Pero si hubo para el entrenador una descalificación injusta, tiene que llegar con el juez o con el árbitro y decirle, oye, ¿qué hizo, no? O sea, ¿por qué me lo estás descalificando? Y ya el juez con la seguridad del 1000% seguro, pues hizo esto, A, B, C y D. No, bueno, pues si es así, tienes toda la razón, ¿no? Pero ahí, como dices, pero está el entrenador que sepa. Lamentablemente, en los que estamos en el medio sabemos que no todos leen el reglamento. Y yo creo que siempre yo les dije alguna vez, si estás en una competencia mínimo, lee el reglamento, la convocatoria, porque eso es algo en verdad importantísimo. Yo no concibo un entrenador que no haya leído el reglamento, pues entonces yo te digo, ¿qué está enseñando? ¿No? Eso es lo primero que debes de saber. O sea, ¿qué estás enseñando de tu deporte si no has leído el reglamento? O sea, ¿de dónde se inventó el estilo de perrito? Pues no sé, pero eso no sé nada, ¿no? O sea, es un reglamento. El pobre niño, oye, ¿y qué está nadando? No sé, fue un maripecho medio raro, pero pues está nadando, ¿no? Y bueno, pues ahí los deja, pero pues los descalifica porque no es el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca le dijeron a los niños. Y eso es un gran error que yo he visto en varios entrenadores con o sin experiencia. El culpable es el juez, ¿no? Pero nunca asumen una responsabilidad donde te pueda decir, ¿sabes qué? Sí hiciste mal, sí te equivocaste, desde aquí te estoy viendo y la consecuencia es que el juez también lo vio y te descalificó. Punto, se acabó. No hay más historia, ¿no? Como humanos nos equivocamos como jueces, sí, claro, claro, ¿no? O sea, decir, ¿a poco no era ching? Yo estaba seguro que sí. Pero ahí es cuando también, por ejemplo, hay deportes que sí puedes compensar una situación, pero hay otras que no. Yo creo que en un momento dado, sabes que no fue la descalificación y cambias el sentido, ¿sabes qué? No fue, me equivoqué, ¿no? Pero tú debes de asumirlo, o sea, desde, no hay otra persona. Pero el entrenador, lo más que se le pide es que conozca y que le diga qué va a hacer el niño. Hay niños que en plena competencia, no llegan a una competencia de taekwondo y no saben ni en dónde pararse, porque nadie les dijo, oye, el pobre niño con cara de asustado y decir, oye, aparte que voy a estar acá y me van a pegar, ¿dónde me voy, no? O sea, taekwondo, karate, no sé, hasta natación, yo he visto a los pequeños y se quedan, ¿no? Pero por eso los llevas en preparación. Si son niños que no tienen experiencia, pues los llevas a una competencia donde todos son novatos, ¿no? No importa si te equivocas, mira, nada le conoce, pero pues es tu primera competencia, no lo llevas a una de afiliados que son tiburones, ¿no? Y que te van a hacer papilla, o sea, y lamentablemente, ¿cómo hay entrenadores que les gusta llegar así? No, no te preocupes, ya estás preparado. Pues, pobre niño, se hace pipí en plena alberca por lo mismo, ¿no? O sea, ya no sabe ni qué hacer, pero entonces son etapas de comprensión del entrenador. O sea, más que el niño o el atleta desconozca, es el entrenador el que le debe de dar los fundamentos de su propio deporte. Ahí sí me queda claro, porque pues el niño sabrá equivocarse, pero no el entrenador y no el juez. Eso es lo que me queda claro. Bien, entonces, profe. Eso digamos que podemos tomarlo directamente en lo que es el nivel amateur y principiantes, ¿no? Para que siempre debemos estar preparados. Pero, por ejemplo, en el caso profesional, que haya un error, lo hemos visto a nivel de box, ¿no? Que de repente los jueces, hay uno que le da la victoria rotunda a uno de los dos combatientes y otros dos dicen, no, pues espérate, ¿qué pelea estás viendo, no? Y luego se entera de que alguien pues metió dinero, ¿no? Ahí en ese sentido, o como fue el escándalo de Brasil, ¿no? Con México, de que el árbitro se le pagó para anular goles y pues pobre Giovanni Dos Santos jamás pudo despegar su carrera a causa de esos goles anulados, ¿no? Que le tocaron desgraciadamente a ese pobre hombre. Entonces, ahí como yo como deportista puedo apelar, puedo hacer algo, ¿hay alguna instancia que me pueda decir o que me pueda ayudar a cambiar algún resultado en una cuestión deportiva?
Mira, el caso del fútbol es muy especial y específico, ¿no? Es lo que decíamos hace ratito al inicio de la plática. Hablar de los deportes y el fútbol son dos temas así para cualquier abogado, porque hay incluso congresos de abogados en fútbol, únicamente para eso, ¿no? Para muchos de nosotros pues, es deporte, es abogado en muchos deportes por la complejidad que existe, ¿no? Y aunque pues, sí en Estados Unidos se da mucho, Brasil, despachos de abogados de fútbol solos, o sea, para eso tiene, ¿no? Como bien dices, depende del tipo de justicia que quieras acudir y bajo qué circunstancias. Normalmente, pues FIFA tiene sus propios organismos para resolver asuntos complicados de fútbol, exclusivamente de fútbol. Cada federación, y si pensamos nosotros en la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, pues tiene su comisión de jugador, su comisión de controversias y resoluciones y disputas, otra comisión que es al aspecto técnico, decirle, ¿sabes qué? Pues sí sancionaron al Atlas, pero pues se le quita 3 puntos, ¿no? Ah, caray, entonces ahí es determinante el asunto de ello. Pues sí, ¿por qué? Porque ya la propia federación es donde tú debes de resolver la problemática del fútbol ahí mismo. No te dice, no te vayas a otra instancia, aquí lo resolvemos. Lo resolvemos en casa, como decimos, ¿no? Eso sucede mucho con el tema del fútbol. Hay otros temas que pueden alcanzar otro tipo de justicia. Por ejemplo, vamos a pensar, la Federación Mexicana de Judo cambia de presidente, pero hay inconformes. Bueno, ¿qué pasa con esos inconformes? Ah, pues para eso en México tenemos una instancia como la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, la CAD, que es a donde yo he estado por más de 16 años, y te puedo decir que son diversos asuntos que se pueden resolver de las controversias jurídicas en el deporte, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un niño y no le dan la carta de baja de una asociación, no se la quieren dar, no le, un niño se ganó, o un atleta se ganó el lugar a una Olimpiada Nacional y llevan a otro. O sea, sí son aspectos técnicos, pero sí ya tienen una implicación legal diversa, ¿no? Cuando dos asociaciones pues dicen yo soy la que está reconocida, vamos a pensar que hay dos federaciones de judo, ¿no? Ah, bueno, pues quién es la primera, ¿no? ¿Quién es la que se le debe de reconocer? Ah, pues esos asuntos se tienen que resolver. Es de acuerdo al asunto donde tú tengas que resolverlo tal cual, ¿no? A nivel nacional, yo te puedo decir que nomás hay una comisión de apelación y arbitraje del deporte, que ya lleva ya va casi a cumplir los 30 años, un poquito más, ya tiene esta institución, poco conocida dentro de la comunidad deportiva y eso me queda claro, o sea, yo normalmente cuando les doy la clase, pues, la CAD, ¿qué es eso? No, profe, no me invente, ¿no? Que normalmente son, incluso voy a poner el logo como fondo de pantalla para que también lo ubiquen a la institución, pero también hay otros organismos pues, de carácter internacional como el TAS, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? La CAR, ¿no? Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que es pues, la máxima instancia de justicia deportiva en el país, ¿no? Esa es hoy en día la máxima instancia para resolver conflictos, sí, no técnicos jurídicos, pero sí que tienen que ver con la legalidad establecida en estatutos, de alguna federación, en reglamentos deportivos, en la propia Ley General de Cultura Física y Deporte, pues sí hay que ver inclusive pues esta situación pues, de una manera correcta de acuerdo a lo que diga la ley general, ¿no? Eso es lo que podemos decir sobre este esquema, sobre lo que es la Comisión de Apelación y Arbitraje de Deporte. La único que no ve la comisión es aspectos de deporte profesional, no lo ve porque así lo establece su ley. Y cuestiones sí de deporte profesional no nos toca, ¿no? Nos toca más amateur, sí nos toca más de estas características, más de carácter de asociacionismo deportivo no profesional. A mí me encantaría ver asuntos de carácter profesional y estos que se pelean dinero fuerte, ¿no? Pero bueno, no se nos da. Y aparte, pues de fútbol, pues no, para eso tiene su organismo, ¿no? Ok. Y por ejemplo, yo en ámbito deportivo mexicano profesional, que fuera más allá del fútbol. Soy profesional de béisbol o profesional de básquetbol. Uh -huh. ¿Yo con quién puedo ir?
ya eso le toca a la comisión que es de arbitraje y conciliación, conciliación y arbitraje, perdón, directamente, o hay un ámbito donde yo pueda asistir Casi, directamente, o ya sería comentar. fíjate que muy buena y pregunta, te lo digo, ¿por qué? Dices, ok, lo dices bien, bueno, fútbol tiene su mecanismo, pero ¿qué pasa con los profesionales en básquetbol, con los de béisbol? Tendríamos que revisar a conciencia, bueno, si estos tienen un organismo interno dentro de la federación, que lo dudo mucho. ¿Qué pasaría si no es la CAT? ¿Dónde puedo ir? A las juntas de conciliación y arbitraje, que son, vamos a decirlo entre comillas, juzgados laborales. O sea, sí, ya cuando ya me afecta yo, beisbolista, aspectos económicos laborales, tendría que ir a una junta de conciliación y arbitraje, que son los juzgados laborales. Pero ojo, cuidado con este término, porque ahí va. ¿Qué pasa cuando el deportista, el beisbolista, se ve afectado en sus derechos deportivos? Ahí sí tendría que ir a checar cuestiones con la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, porque son afectaciones a derechos deportivos. Eso sí cambia la historia, un poquito con ellos, ¿no? También en el fútbol pueden acudir, pero yo he visto más asuntos de fútbol de carácter amateur, ¿no? No he visto complejidades de cuestión de negocios, es decir, pues yo soy la Asociación Estatal de Veracruz y me desafiliaron, ¿no? De la federación. Pues eso sí lo veo yo, pero no veo cuestiones, por ejemplo, de contratos profesionales, no veo cuestiones de contratos de jugadores de béisbol, eso no me toca. Pero como dices, bueno, ¿qué le tocaría ver a la cara? Por ejemplo, un jugador se ganó, el beisbolista, la oportunidad de representar a la selección nacional de béisbol para ir a Tokio y no lo llevan. Bueno, eso sí me interesa saber por qué. ¿Por qué no puede ir este atleta a los Juegos Olímpicos? ¿Por qué lo está sacando si él se ganó su lugar? ¿No? Eso sí lo tengo que resolver yo como comisión de apelación. Y esos son los elementos de la justicia deportiva que yo he vivido mucho. Una es la que hablamos ahorita, por ejemplo, de la justicia técnica deportiva, otra de la justicia disciplinaria, que esta justicia disciplinaria es muy interesante porque es de qué manera las propias federaciones pueden llevar procedimientos para sancionar a sus agremiados. Vamos a pensar, yo soy un presidente de federación, ¿no? Y César es el presidente de una asociación estatal que pertenece a mi federación, pero César ya se portó mal, ya lo traigo entre ceja y ceja, no rinde cuentas, no me inscribe atletas, ¿no? Aparte le estoy pidiendo su afiliación y me pica los ojos, decir, no, yo no te voy a pagar nada, ¿no? Ya le como quieras. Bueno, pues entonces lo que hago es, como yo federación, crear una comisión de honor y justicia para sancionar a César. Y esa es la facultad que muchas federaciones tienen en relación a sus agremiados, es decir, que ellos pueden ser juez y parte en un momento dado, sí, sí lo son, porque a nivel internacional y a nivel nacional, este procedimiento o esta justicia sancionatoria la tienen todas las federaciones del mundo, ¿ok? Casi todas llevan esta situación. Es decir, cuando tienes que arreglar las cosas en casa, pues las sancionas en casa, punto, ¿no? Y cuando ya va más allá de las cuestiones de casa, por ejemplo, César no se va a quedar conforme con esa sanción que le impongo yo. ¿Qué va a hacer César? César va a ir a la CAT a decir, oye, es la federación mexicana que pertenezco, me llevó mal el procedimiento, no me escuchó, resolvió en expulsarme de por vida del deporte, pues necesito ayuda, resuelve tu CAT. Y entonces ahí nosotros podemos intervenir en ese tipo de asuntos, ¿no? Donde, por ejemplo, César como atleta, en este caso, dice, como presidente de asociación, dice, oye, la federación no me escuchó, no tomó en cuenta lo que dije y saca una sentencia de expulsión de por vida. Pues es más que ilegal, ¿no? Aquí entonces la CAD empieza a resolver el asunto, lleva un tipo de procedimiento para poder resolver la justicia a nivel ya nacional, ¿no? Es de alguna manera, por así decirlo, de una manera más sencilla dentro del tipo de justicia que puede verse en la justicia deportiva nacional, en este caso. Mientos, profe. Pues eso sí, como que ya nos da un nuevo
pues panorama de cómo resolver muchas cosas a nivel deportivo, pues porque muchas de estas instancias, en especial el CAD, muy pocas veces escuchado o simplemente tomado en cuenta, ¿no? Por parte Así del es. deporte amateur. Sí, Que sí, yo sí. creo que ahí se pudieran resolver muchas cuestiones como esta parte que mencionó, ¿no? De que de repente un deportista gana el lugar a nivel mundial y mandan a otro, ¿no? Sí. Generalmente se ha visto en taekwondo, desgraciadamente, en box también se han visto ese tipo de casos y pues por el desconocimiento de estas instituciones o estas instancias, pues no se puede resolver que vaya el que se ganó realmente ese lugar, ¿no? Así es. No, y ese es un pan nuestro de cada día. Y ahorita estaba viendo el comentario de Mari Cruz, donde decía, el juicio del árbitro es determinante y efectivamente no saber de los reglamentos actuales no le sirve a nadie. Ese es el problema de varios deportistas que no conocen el reglamento y es un gran tema del desconocimiento, ¿no? Hay cosas que sí debes de saber, cómo es tu proceso, pero yo creo que el más obligado de conocer tu reglamento son los atletas de rendimiento y alto rendimiento. Esos son los primeros que en verdad ya deben de conocer hacia qué van, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que un entrenador quería meter una protesta y no sabía ni cómo. Entonces son de esas cosas que uno dice, bueno, es entrenador, pero ¿cómo es posible que no sepas hacer ni una protesta en favor de tu atleta, ¿no? Esas cuestiones cuando pero el malo eres tú, ¿no? Porque lo descalificaste, le desquitaste una medalla, y obviamente, pues el juez, lo de menos es un recordatorio del 10 de mayo, ¿no? Así de, y bueno, hasta dices, ay, alguien se acordó de mí, ¿no? Bueno, pues ya, hay un poquito en esas cuestiones, esa experiencia, ¿no? Pero no es que seas el malo, aplicaste un reglamento y se acabó, ¿no? No llevas una preferencia, digo, lamentablemente, y lo digo bien, claro, pues como bien dices, hay el dichoso amaño ¿cómo se llama?, de partidos. Incluso el Comité Olímpico Internacional ha emitido una clara disposición de cómo sancionar cuando tú, pues prácticamente metiste la mano para que el otro ganara, ¿no? Y entonces sí llevas un procedimiento que en el propio Comité Olímpico Internacional hay un documento de la buena ética en el deporte, debe de llevarse, ¿no? Pero si se llega a pasar alguna situación de que se sospecha, se comprueba que tú fuiste el malo, bueno, no te la acabas, ¿no? Casi, casi de por vida del deporte. Entonces, y en algunos deportes muy específicos, ¿no? Tanto se habla del amañamiento de partidos, que meten mano, que hay dinero, ¿no? Pero casi siempre que creen es en el ámbito pues, del deporte profesional o del fútbol, ¿no? De estas cuestiones, pues que hay dinero de por medio, ¿no? En otros deportes que no hay dinero ni de por medio, dices, bueno, ¿y aquí quién va a ganar? Pues el que caiga, vámonos, ¿no? Que lleven a alguien, ¿no? O sea, esas son las circunstancias que a lo mejor en el deporte pueda estar pasando, ¿no? Pero sí es muy claro que hay que saber de acuerdo a tu deporte el reglamento y qué hacer, ¿no? Yo siempre les digo, y no voy a mentir, trato de que ustedes siempre sepan esta cultura de la legalidad. No que seas un abogado en potencia porque no es tu perfil o porque no estás preparado, pero que sí tengas los elementos necesarios de saber defenderte. Y eso es lo más importante dentro del ámbito de la justicia deportiva. Yo no te pido que sepas hacer un recurso de apelación y que llegues a la CAD. No, a ver, ¿qué quieres hacer? Pero al menos yo siempre les digo, así como aprendieron primeros auxilios para salvar la vida a una persona, yo creo y lo fundamental es que también como alguien que a lo mejor no conoce derecho, mínimo sabes que tienes un problema, ve a la CAT. Ya con eso le salvas la vida. O sea, ay, ¿y qué es eso, no? Ah, pues es una institución que nos dijo el profe Jalil que sirve. No, pues sí sirve porque estoy yo, no, no es cierto. Pero aparte, ¿no? Estamos ahí dentro de este esquema porque la gente en verdad desconoce que puede resolver su conflicto legal deportivo en la CAD. Y si no, al menos se le dará la orientación de qué debe de hacer. Y eso es importante. Pero al menos yo siempre digo, todos aquellos que están involucrados en el deporte deben de saber perfectamente que al menos hay una institución que pueda resolver problemas legales en México y que está en la Ciudad de México, en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Hoy está ubicada dentro de una instalación de la Secretaría de Educación Pública porque pertenece a la SEP, que está en Avenida Revolución 1425, en planta alta mezanín, Colonia Campestre, a 2 cuadras del Metro Barranca del Muerto. Entonces ya, o sea, en verdad, ya el que pueda llegar a asesorarse y decir, ay, mira, sí existe la CAD, pues sí, sí existe, ¿no?
Y si llegas por un problema, que sepas y que tengas la certeza que se te va a asesorar, que se te va a orientar, más bien es la palabra correcta, orientar, qué debas de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad mucha gente en la comunidad deportiva no sabe qué hacer cuando tiene un conflicto. Entonces, hoy, pues sepa que de manera inmediata, hoy tengo un problema legal, vete a la cárcel. Vámonos. Es una manera, yo creo que como cualquier persona, de salvarle la vida a alguien en un problema legal que tenga deportivo de esta magnitud de manera y concreta. Yo creo que ese es uno de los mensajes a seguir. Bien, entonces, profe, pues muchas gracias. Sí, pues ya como deportistas, los que vean esto, pues ya tenemos base, ¿no? Ir a la CAT como inicial. Si eres profesional, pues ya no nos toca la CAT, nos toca las comisiones de arbitraje, ¿no? Sí, ya, Dependiendo. ya nos tocará otro ámbito de carácter federal o local, con las juntas locales, ¿no? Que tengan que ver un asunto profesional o de laboral, pero al menos en la CAT sí tengan la certeza y la seguridad que se van a ser atendidos. Y ahorita estamos ya de alguna manera, hemos atendido un poco en el COVID con los semáforos respectivos a la gente, ha llegado la gente a pedir una orientación dentro del mismo, pero hoy en día estamos abiertos para que quiera acudir, para que quiera visitar la comisión y saber que estamos ahí presentes dentro de la justicia deportiva. Y por supuesto, pues a mí me agrada mucho hablar de la institución porque es un lugar que he trabajado ya un poquito más de 15 años, la conozco, sé cómo se lleva a cabo estos procedimientos. Y hoy, si alguna orientación, si estoy ahí, pues con gusto se las daré, ¿no? El proceder, qué deben de hacer, cómo llevarlo a cabo, en caso de algún conflicto que tengan deportivo, ¿no? Y eso es lo más importante, que tengan la certeza de que existe esta máxima instancia de justicia deportiva y lo que se va a buscar es resolver el asunto. No se va a quedar entrampado, no se va a quedar, por supuesto, ahí en los años. Digo, si no pasa otro COVID y paraliza todo un año nuevamente, se los aseguro que no, ya seguirá en marcos continua esta situación, pero lo que buscamos es que la justicia deportiva sea conocida entre toda la comunidad deportiva, ¿no? Eso para mí es esencial. Yo creo que para los integrantes de los miembros del Pleno, que el Pleno es el que vigila y lleva a cabo los titulares, pues la Comisión de Apelación y Arbitraje. Por supuesto, lo que queremos es que los miembros y la gente y la comunidad deportiva conozca esta institución que por años ha venido trabajando y que lo más importante es se conozca, ¿no? Hoy estoy seguro que una gran porcentaje de la comunidad no la conoce. Eso me queda claro. No es su culpa de ustedes, yo lo aclaro. No es culpa del público, no es culpa de la gente de la comunidad deportiva. Yo creo que ha sido un poco de cuestión de difusión de la institución, pero hoy que tenemos la oportunidad de hablar de la institución, de hablar de los titulares, de quienes integran, los proyectistas, notificadores, el secretario, la coordinación administrativa, todo este grupo de gente pues, trabaja para la sociedad, trabaja para que tenga la certeza de que va a ser atendidos dentro de la justicia deportiva en México. Y por supuesto, pues es lo que buscamos, ¿no? Siempre el que se conozca la institución que ya lleva sus años en la comunidad deportiva y que empezó a funcionar un 6 de mayo de 1992 a la fecha. Ininterrumpidos, es decir, ya lleva unos años, ya pueden hacer la cuenta de lo que lleva y ya y que afortunadamente puedo decir que uno de los presidentes, en ese momento directores de la CONADE, Raúl González, fue la que inauguró. Raúl González, como doble medallista olímpico y director de la CONADE, fue el que inauguró la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte en sus funciones ese 6 de mayo de 1992. Entonces, hoy ustedes, pues parte de la comunidad deportiva, hoy como parte de un gremio importante, pues que sepan que pueden acudir aquí a la CAT para efecto de resolver sus problemas, que veremos de acuerdo a su naturaleza, si no son conflictos laborales o si no son conflictos de carácter profesional, económico, y sean cuestiones amateur y que tengan y que podamos resolver nosotros, por supuesto que sí, ¿no? Ese es un poquito de este bagaje, inclusive cultural legal, sobre la justicia deportiva. Perfecto, profe. Ya con sus 29 años la CAT,
pues siempre defendiendo al deportista en la mayor medida que se pueda. Así es. Me Así gustaría es. terminar, bueno, yo de este lado con una pregunta. En el mundo del arte marcial pasa algo muy extraño, que es que cualquiera puede llegar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi federación y yo te avalo eventos, etcétera. Desde el evento más chiquito hasta el evento más grande, ¿no? Se presenta desgraciadamente mucho esta cuestión. De hecho, ha pasado que hemos tenido en el mundo del kickboxing campeones de cantina, ¿no? Campeones mundiales de cantina. Y ya cuando uno revisa si existe esta federación o no, pues no existen las federaciones a veces, ¿no? Y muchas veces, pues eso afecta al deportista a nivel internacional, ¿no? Si él quiere pelear o representar a México en un ámbito amateur o ya profesional, pues dicen, a ver, tráenos tus credenciales, tus peleas, con quién estuviste, y no hay federación que lo respalde, puesto que no hay ningún papel que diga, esta federación existe, ¿no? Así es. Entonces, ahí la CAT, no, bueno, no digo solamente que pasa en el arte marcial, pero pues es donde yo tengo más experiencia de que he visto que sucede, pero ahí la CAT Ujú. me puede ayudar de alguna forma para que yo represente a México, me pueda avalar de algún modo, o es así de, pues ni modo, ya tienes que volver a empezar tu carrera como Yo deportista. siempre les digo que más hay un poquito de la cara en ese rubro, como tú como deportista, acudas a CONADE, preguntes a CONADE qué federación está reconocida de ese deporte, porque con eso tendrás la seguridad y la certeza que todo lo que estés haciendo lo estás haciendo bien. Sabemos hoy en día, por ejemplo, que hoy podemos tener dos federaciones de baloncesto. Ok, tenemos dos federaciones de baloncesto. ¿A cuál le hago caso? Prácticamente le tienes que hacer caso a la que tenga reconocida CONADE, porque es CONADE, al tener el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte y reconocido un Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, te va a decir, ah, mira, la federación reconocida se llama tal, y su presidente es este, y su consejo directivo es este, para que tú vayas y prácticamente digas con la federación, ya con la ubicación, oye, yo soy deportista avanzado, como dices, de kickboxing, ¿no? ¿Cuál es, si yo estoy en la Ciudad de México, qué asociación de la Ciudad de México de kickboxing está reconocida contigo para que todas las competencias tengan un aval, un reconocimiento, y entonces todos mis alcances deportivos tengan una validez? Entonces, sí te tienen que incluso yo te diría también que sí puedes acudir a la CAT solicitando información, decir, ¿sabes qué? Más que venirme a pelear contigo un conflicto, vengo a pedirte una ayuda para efecto de que le pidas a CONADE de mi parte porque nadie me atiende, ¿no? Ahí puede ser un argumento, por decirle, pues ¿contra quién te vas con CONADE? Porque no, ni siquiera me llama no me atiende ni la llamada, ¿no? Entonces ahora sí, CONADE, oye, él te está pidiendo esta información, ¿se la puedes dar? Y sí, en un momento dado, podemos, más que una pelea, coadyuvar a darte esa información, porque obviamente tienes la duda, tienes de, oye, lo idóneo, siempre en una preparación, siempre les digo, si tienes la duda, es llamar a CONADE, a donde está el RENADE, el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, y preguntar cuál es la federación registrada de esa disciplina. ¿No? Y te deben de dar la información. Ya si se tarda mucho tiempo, pues sí, entonces dices, oye, Scar, le pedí una información a CONADE y no me la da, ¿no? ¿Qué otro consejo yo podría dar? Bueno, utilizar el INAE, el Instituto Nacional de Transparencia, de Información a la Transparencia, y ahí a través de esa plataforma de transparencia solicitar esa información a CONADE, y como son obligados de darte esa información, estoy seguro que en una semana o en dos máximo te la van a dar. Así funciona, ¿eh? A veces funciona más esa situación que a veces un procedimiento largo, ¿no? Hoy debes de ayudarte en los mecanismos para solicitar una información que requieras así en máximo 15 días, ¿no? Y sí te lo van a dar. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, Ahora a sí ti. que revisar todas las federaciones de sus respectivas disciplinas para evitar estos problemitas, ¿no? A largo plazo. Sí, 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 sí. Suele suceder, sí hemos tenido conflictos de esa naturaleza,
donde los atletas son los más perjudicados porque no saben con quién acudir, si con melón o con sandía. Entonces sonará como a canción, pero sí, muchos, incluso padres de familia dicen, oye, pues ¿cuál es, no? Dicen que hay dos federaciones, ¿con cuál me voy, no? Siempre les digo, la contestación más sencilla, pregúntale a CONADE cuál es la reconocida. Así de fácil, cuando te diga CONADE es la de él, con ese vete porque si CONADE la reconoce, es la que le da el presupuesto y valida las competiciones que ellos sacan. Así, así de fácil. A veces no hay que buscar el hilo negro. Mucha gente sí quiere buscar el hilo negro, pero no, en verdad no tiene caso. No va por ahí. El audio. Perfecto, profe. Y bueno, ya para terminar con esta plática, después de dos temas tan controversiales y tan amplios que tuvimos que resumir a unas horas, alguien que esté interesado en el derecho deportivo, ¿qué tips le puede dar? ¿Qué consejos? Cómo empezar en esta cuestión del derecho deportivo para que poco a poco vaya indagando, vaya conociendo un poquito más y se vaya curtiendo en este aspecto, porque la verdad, así como todo lo del deporte requiere una preparación, el derecho no es la excepción. Sí, fíjate que es un tema bastante interesante. De hecho, ahorita en el chat les voy a pasar una liga donde pues el maestro David Hernández, que también ha sido maestro de la UAI, y su servidor hemos publicado, tenemos una página para trabajar sobre el derecho deportivo, que así se llama, derecho deportivo mx.com. Ahí llegamos normalmente a publicar artículos, están algunas ligas de algunos cursos. Sabemos perfectamente que la comunidad deportiva debe de conocer del derecho deportivo, como bien dije, no tanto para que sea el perito, el especialista como tal, pero que conozca una cultura general de este tema, y más si está en el deporte, sobre algunos temas interesantes, sobre libros que hemos publicado sobre el tema y que puedan conseguirlos. También necesitan bibliografía para aprenderlo, ¿no? Y a veces de una manera sencilla, de una manera no tan complicada. Y por eso también nos dimos a la tarea de publicar artículos. Ahorita, durante estos 2 meses no hemos publicado, pero ya hemos publicado artículos de este año relacionados a diversos temas relacionados con ello. Y a veces te sirve más una opinión así sencilla para esclarecer algún tema, ¿no? Eso es lo que hemos buscado. El derecho deportivo seguirá en una creciente estudio. Yo te puedo decir que realmente como derecho deportivo, muy pocos facultades o escuelas de derecho la han integrado, muy pocas. O sea, realmente te las cuento en verdad, con la palma de las manos y es muy poco. Pero donde se ha integrado esta materia es en carreras como ciencias del deporte, gestión deportiva, administración deportiva. O sea, todas aquellas carreras relacionadas con el deporte sí han integrado como una materia el derecho deportivo. Y eso yo creo que en primer lugar agradezco mucho a la Universidad de la UAI porque nos abrió las puertas, porque dijo esto es importante, esto no se puede escapar dentro de este esquema. Los grupos de estudio que puede haber sobre investigación deportiva es necesario que existan para la difusión de este tema, así como es importante la psicología, la medicina, la mercadotecnia, que por supuesto no demerito por nada del mundo su esfuerzo y su dedicación al deporte, pero también el derecho tiene que estar metido ahí por el estudio y la complejidad que hay para salvaguardar los derechos, para salvaguardar sus derechos deportivos, la comunidad deportiva, porque en verdad la gente allá afuera lo que pide es que se conozcan y cómo defenderse de alguna autoridad deportiva, de ciertos abusos que pueden existir, y mucha gente ya empieza a voltear al derecho, ¿no? Y eso pues se valora mucho. Hay que tener cuidado, siempre digo, con aquellas personas que se dicen mega especialistas y que te van a resolver el mundo de la noche a la mañana. Hay que tener siempre cuidado, así como hay que tener cuidado con especialistas que te van a curar de la noche a la mañana. No, hay que tener sus reservas, ¿no? Yo creo que siempre un especialista nunca te va a decir soy tal, ¿no? Yo creo que afortunadamente después de años de haberme empezado a dedicar a esta materia, yo no puedo decirte soy alguien que conoce, alguien que le gusta estudiar la materia, que sigue aprendiendo del mismo, que tengo la humildad de decirlo en el plan de no ser egocentrista y decir, yo soy el gran especialista. No, porque hay que tener un perfil
que el protagonista no es el abogado, el protagonista es el deportista, el protagonista es la federación, la que tenga el problema. Cuando aquellos salen saliendo en la tele y en la foto, pues es que dices, yo cuestionaría un poco la ética profesional respectiva sobre esos llamados especialistas en la materia. Yo te puedo decir que los que hemos dedicado a esta profesión y al derecho deportivo, lo hacemos con gusto, lo hacemos con el profesionalismo, nos abocamos a ejercer la carrera, nos abocamos a la investigación y a la docencia. Entonces, ahí es cuando perfilas realmente al profesional que hay en esa materia. Hay muchos que te dirán son expertos, yo te diría, sí hay, y están contados, y los conozco, ¿no? Entonces, también ese es como que un poco de vista. Hay mucha gente que se dice especialista y yo dudaría, ¿no? ¿Qué ha hecho, no? Yo te diría cuántos libros tiene, dónde da clases y cuántos asuntos ha llevado en un año sobre la materia, ¿no? Así yo descarto, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí empiezas a ver al profesional sobre la materia y por supuesto son parámetros de algún maestro en la Facultad de Derecho, el doctor Burgoa Orihuela, que alguna vez lo dijo, el buen abogado es el que enseña, el que lo ejerce y el que investiga. Y entonces si cumples con esas tres, puedes alcanzar ese grado, ¿no? Algunos son maestros, algunos son doctores, pero tienen esa docencia, tienen esa vocación de hacerlo, ¿no? Y eso es una manera, y para el que está en la comunidad deportiva, yo les puedo decir, ejerzan sus derechos, háganlos valer, acudan a las instancias para resolver sus conflictos, y a veces lo más sencillo es una resolución sencilla, es la que puedas negociar, porque también el deporte es negociación, aprender a negociar, aprender a platicar y aprender a ceder en ocasiones, ¿no? Pero respetando tus derechos, sin vulnerarlos y sobre todo que tengas la conciencia que quieres para el futuro. Seguir en el deporte o olvidarte del deporte y dedicarte a otra cosa. Creo que es ahí la conciencia que cada persona en la comunidad deportiva debe tener en reflexión a lo que quiere en su carrera. Muchísimas gracias, profesor. Y ya para terminar, díganos dónde lo podemos encontrar en caso de que tengamos alguna duda o queramos preguntar algo, alguna red social, dónde podemos localizarlo. Claro que sí. Bueno, me encuentran actualmente en Facebook. Ahí tengo una página que se llama Jalil del Carmen, que por supuesto ahorita se las coloco ahorita en el chat y que la puedan difundir. Ahí estamos normalmente publicando, me pueden mandar mensaje a la página de Jalil del Carmen de Facebook. Incluso pues ahí también difundo publicaciones mías, algún foro que participo. Ahí estoy también recientemente anunciando mi último libro dedicado a la historia del deporte en México y su impacto social, que es también una de las obras que, bueno, no son tan jurídicas en esta ocasión, pero sí hablo de la historia del deporte. Y ahí me pueden contactar, ahí estoy, incluso ahorita ya en el chat se lo estoy colocando. Hablo del deporte en México recientemente, ahí estoy normalmente, siempre contesto Facebook, es una manera más rápida y sencilla de comunicación y estar en contacto. Ahí pueden también preguntarme del libro, ahí me pueden llevar. También tengo ahí Twitter, como Jalil del Carmen, también aparece así Jalil del Carmen en Twitter, en Instagram también. Ahí estamos pues publicando hasta las fotos cuando van y me visitan en la CAD y ahí estamos, por supuesto, ahí las voy subiendo siempre, ¿no? Y de manera normal, pues yo estoy trabajando, como bien dije, en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, como servidor público. Ahorita, pues cuestiones de pandemia, traemos un horario de 9 a 5 de la tarde, descansando un día a la semana. Normalmente son dos, ahorita por ejemplo los jueves, pero normalmente pues son todos los días, ¿no? A veces, ahorita por control de pandemia lo están haciendo y por supuesto pues me encontrarán ahí, si me gustan saludar, ahí estoy. Si van por un asunto, ahí estoy, no se preocupen, espero que no tengan nomás, profe, lo pasé a visitar, pero hasta ahí, ¿no? No pasa absolutamente nada. Pero también es muy bueno que por guía y conocimiento en la comunidad deportiva conozcan las instituciones como la Comisión de Apelación y Arbitraje para que sobre todo sepan dónde están, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho en el futuro. Y ahí donde me encuentran, redes sociales y por supuesto el contacto que puedan generarse en ello y será un gusto siempre saludarlos. Perfecto, profesor. Pues ahí lo vamos a poner. Como ya saben, esto va a estar en nuestras redes sociales. También tenemos redes sociales.
Estamos en Instagram como Clancast y en YouTube también, donde constantemente pues tenemos ahí diferentes pláticas con diferentes especialistas igual en otras áreas del deporte para que la gente vaya conociendo un poco más del deporte, de su cuerpo, lo entienda un poco más a profundidad y empiece a tener una cultura y una información correcta del deporte, porque realmente en internet encontramos muchas cosas, pero no sabemos cuáles son las correctas, cuáles no, y qué mejor que difundir la que realmente debe de ser. Entonces, por eso justamente estamos haciendo este proyecto y qué mejor poderlo difundir de la mejor manera junto con especialistas como usted, profesor. No, pues muchas gracias. Yo he estado muy contento de platicar con ustedes de un tema que da para muchas horas, estoy seguro de ello. Pero bueno, claro que estoy aquí a la orden cuando requieran y por supuesto para algún tema en específico lo analizaremos y ahí estamos siempre con ustedes y en contacto. Claro que sí, profesor, esta es su casa, va a ser bienvenido cuando guste y también lo vamos a seguir invitando para futuras pláticas porque hay temas muchísimo más complejos, muchísimo más a desarrollar sobre el deporte y la parte del derecho, entonces se va a dar. Perfecto, no, al contrario, muchas gracias chicos. Pues a los que asistieron el día de hoy también un gusto. Y por supuesto, ahí el que queda también para ver el libro, cuenten con ello, ¿no? Tenemos también una plática general del libro, si ustedes gustan. Bueno, hay muchos temas, ¿no? No se preocupen, que hay tema de dónde cortar y es lo que queremos, tener una aportación a la sociedad. Así es, profesor. Pues muchísimas gracias a todos, a usted, profesor, por una vez más agradecerle por su participación, su tiempo, a todos los que se pudieron unir, que dejaron, o más bien están prolongando el poder ver la final de fútbol mexicano por estar aquí un ratito. Sí. Muchísimas gracias, en verdad. Esperamos que tengan un muy bonito final de semana y estaremos ahí en contacto, profesor, y estaremos ahí en redes sociales para informarles de las siguientes pláticas. Perfecto. Pues muchas gracias, que tengan excelente noche, un fuerte abrazo y hasta Gracias. luego. Igualmente, hasta luego.